Bien, gracias por continuar con nosotros. En Contraviento y Marea nos acompaña hoy el diputado Rafael Castillo de la Fuerza del Pueblo, es vocero de la Fuerza del Pueblo, diputado por la circunscripción número 2 de Santo Domingo Este. Diputado, vamos a hablar de lo que está pasando ahora en el Congreso Nacional. Le preguntaba antes de su llegada al compañero Mayorane Bautista, ¿qué buscan los diputados, por lo menos los que sometieron el proyecto de reforma, con esto de eliminar todas las exoneraciones, una especie de copia del famoso proyecto aquel que devolvió el presidente Luis Abinader? Digo, ¿qué buscan? ¿Usted le ve algún tipo de sentido a ese proyecto que ha sometido Román Rogelio Genao Lanza? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a ustedes primero y la República Dominicana, porque esto es un toque de queda y es realmente agradezco que me hayan invitado. Mire, yo pienso que ese proyecto no nace de ese mismo diputado, pues es un diputado que es aliado del gobierno y yo no pienso que un aliado tan cercano como lo es el Partido Reformista, un diputado se desprenda, un diputado ya de experiencia, porque si lo hace uno que tiene 6 meses, yo diría que es una novatada, pero este es un diputado que es muy cercano a todo el proceso del PRM y es un proyecto que viene a hacer una reforma, una reformita que cae bien ante la gente porque no tiene ITEVIS, no tiene otro impuesto, pero está afectando una cantidad inmensa de incentivos que tienen otras leyes y entonces eso nos llama poderosamente la atención e inclusive sectores tan importantes como la zona franca, que es un sector tan frágil, que trabaja con recursos internacionales, que es competente con otros países, que hace 4 meses cuando se lleva a cabo el proceso de someter la reforma fiscal, le cambian las reglas de juego y entra en un estado de shock y entonces recogen la reforma y ahora nuevamente están la zona franca en ese proyecto y entonces fácilmente esos inversionistas dicen, bueno, la seguridad jurídica en República Dominicana no está clara, ahora mismo no sabemos cómo está esto, nosotros vamos a recogernos, si yo quiero invertir voy a pararme hasta tanto y eso es muy delicado, extremadamente delicado. ¿Y no sería una forma de decirle a los sectores que siempre han cuestionado la exoneración de los diputados, no se metan con nosotros? Porque en la pasada reforma se intentaba reducir la cantidad de exoneraciones de 2 a 1, y bueno, siempre se ha cuestionado que los diputados tengan exoneraciones, que tengan otros incentivos. Entonces se somete este proyecto para que no se vaya a hablar de ese tema. No, hombre, no, que va. Yo pienso que no. ¿Usted cree que es un interés del gobierno? Porque es que él está metiendo a todo el mundo en ese saco. No. Y eso, de los diputados, hay como 5 proyectos de ley en la Cámara y en el Senado que están en ese tenor de prohibir las exoneraciones, pero no se van tan lejos. Están incluyendo, sí, a otros sectores que son beneficiados con exoneraciones total, pero no como este, porque este abarca una cantidad inmensa de leyes que está siendo afectada con ese proyecto. Yo no lo vi en el día de ayer al diputado Genao, hoy lo vi en una reunión que teníamos de presidente de comisiones, no he podido conversar con él, pero algún diputado me dijo, no sé si es así o no, algún diputado me comentó que él iba a retirar el proyecto. No sé si es cierto. ¿Qué dice su partido de la Fuerza del Pueblo? Usted es el vocero, obviamente, pero esa línea suya de no aceptar allá usted como vocero es una línea del partido. Sí, no, el partido de nosotros está opuesto a eso totalmente, a ese proyecto. El partido nuestro está conteste que hace falta una reforma fiscal. Okay. Ahora bien, es una reforma que debe ser consensuada entre todos los sectores, que nos sentemos y que veamos qué tenemos, porque de que es necesario, es necesario. Ahora bien, ¿cómo se hace una reforma? Es cierto que son impuestos y que hay que imponerlos. Ahora bien, ¿cómo se hace una reforma para que sea aceptada por las partes? Sentarse con ella, tú me das, yo te doy, hacemos un acuerdo, variamos aquí, sumamos aquí, buscamos la cantidad de dinero que estamos buscando y entonces esa se presenta ante el Congreso y tiene el apoyo de todas las partes, que fue lo que no se consensuó. Ahora no había apoyo de los empresarios, no había apoyo de la oposición, no había apoyo de la ciudadanía, simple y llanamente el gobierno
y ni siquiera del gobierno, porque la mitad de los legisladores, aunque sea de una forma soterrada, no estaban de acuerdo con lo que se estaba presentando en esa reforma. ¿Usted particularmente está de acuerdo con que los diputados tengan dos exoneraciones? No, yo pienso que no. Y nosotros lo hemos dicho desde el principio, nosotros somos partícipes de que los diputados le den una facilidad al principio cuando lleguen y punto. Que se le entregue una... Y en la reforma fiscal, cuando se planteó la reforma, había una propuesta de que se le iba a dar un bono inicialmente y ya. Y eso puede ser factible porque es verdad que los diputados de provincia hacen un trabajo, se mueven, pero yo pienso que no hay por qué darle dos exoneraciones. Y eso es voz populi en la Cámara. Muchísimos de los diputados están contestes con eso. Sí. Mire, en el partido de la Fuerza del Pueblo, nos imaginamos que escucharon la entrevista del expresidente Medina. ¿Qué les pareció algunas declaraciones que políticamente pudo dar a la nación el expresidente Danilo? Mire, bueno, ya eso le tocará criticarlo a ustedes, los que son... Los que están los que están en este medio, pero yo quiero decirle... Se la voy a sintetizar. Él dice que en la historia republicana él ha sido el mejor presidente. Y segundo, dijo que ustedes compraron un partido cuando salieron del PLD, definiéndose el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Bueno, esa es su opinión. Esa es su opinión. Nosotros lo que sí estamos es trabajando en la Fuerza del Pueblo como el partido que hemos trabajado, nos recibieron en un partido. Eso sí yo se lo puedo decir. Nos reciben en un partido ya con un tiempo, pero desde que llegamos la Fuerza del Pueblo se fue sin un peso. ¿Cómo lo compramos? Yo quiero que me diga eso. Pero sí yo quiero decirle, por ejemplo, la entrevista del presidente Danilo, que tenía mucho tiempo que no iba a una entrevista, pero hay cosas allí como que no concuerdan mucho con la entrevista. Por ejemplo, yo le digo a usted, él dice que jamás se enteró que su familia estaba en negocio con el Estado. Ahora, su hermana había dicho que el presidente era la persona más informada que tenía el país. Pero no obstante a eso, cuando esa persona, el hermano del presidente, alguien en una institución cualquiera se oponía a lo que se proponía, a los 3 días estaba cancelado, le llevaba un decreto, con decreto, llegaba un decreto y se iba. Entonces, no es posible que no se supiera. 1. 2, el presidente Medina dijo también, y lo dijo Amarante, de que él no insistió en reelegirse, pues yo pienso que sí, que esa división se da precisamente por esa sagacidad del presidente de ir a una reelección y cuando no fue posible entonces imponer a una persona que no estaba en la regla de juego. Mire, diputado, el Congreso tiene muchos proyectos de leyes importantes ahí. Uno de ellos, el Código Penal de la República Dominicana. Por muchos años eso se ha debatido, en una ocasión llegó hasta el despacho del presidente de la República, se devolvió. Eso no ha habido forma de aprobarlo. Ahora también tienen el Código Laboral, que tendrán que discutirlo ahora, porque después de que llegó ahí sin el consenso con relación a la cesantía, los empresarios han dicho que eso hay que aprobarlo con la cesantía. Me gustaría saber si usted cree que el Congreso Nacional, sobre todo la Cámara de Diputados, pudiera, si es que hay el ánimo dentro de ustedes, aprobar esos proyectos que son fundamentales para el país, como el Código Laboral, el Código Penal que tiene tantos tiempos dando vuelta, el Código del Agua, que también me dicen que hay problemas. Yo quisiera que usted me responda a eso al regreso, después de la pausa. Adelante, director. Continuamos con esta interesante conversación con el diputado de Santo Domingo Este y vocero de Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo. Diputado, mire, antes de la pausa le preguntaba si hay la voluntad en la Cámara de Diputados o en el Congreso en sentido general de darle salida a proyectos tan importantes como el Código Penal, el Código Laboral que le llegó no hace mucho tiempo, pero parece que va a ser conflictivo por los intereses que envuelve, el Código del Agua. Y hay una serie de temas ahí también políticos, porque ahora tendrán que trabajar con el asunto de las candidaturas independientes para adecuar eso a la ley. ¿Qué piensa usted? Mire, precisamente hace aproximadamente hora y media he salido de una reunión que tenía en la Cámara de Diputados con todos los presidentes de comisiones. ¿Cuál usted preside? Yo presido la Comisión Permanente de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Ahí sí hay problemas.
y precisamente esa reunión era para levantar el perfil sobre los proyectos que perimieron y que se van a reintroducir, y para hacer una motivación especial a todos los presidentes de iniciar los trabajos de esos proyectos de ley que están depositados y que han quedado un poco atrás. Pero es una necesidad nacional el que nos aboquemos nosotros como Congreso a ese código penal. Ahora mismo en los tribunales se está juzgando una persona que se dice que mató 5 mujeres. Y usted sabe lo que va a pasar, esa persona se va a condenar por una 30 sola. años. Entonces, yo pienso que el Código Penal es una necesidad nacional. Si es menester sacar las causales del proyecto para llevarlo a una ley especial, pues habrá que hacerlo. Pero ya la República Dominicana no puede esperar más para tener un instrumento de trabajo como es el Código Penal. La Ley de Seguridad Social. El presidente de la República había prometido en el discurso del 27 de febrero en el Teatro Nacional de que junto a las reformas que estaba llevando a cabo se iba a introducir una reforma a la Ley de Seguridad Social. No obstante a eso, la misma Ley de Seguridad Social que se modificó en el año 2020 para darle personalidad jurídica tanto a la DIDA como a la Tesorería de la Seguridad Social, se desprendió una ley que se denominó la 1320. En esa ley hay un artículo transitorio que en septiembre del año 2020 debía iniciar una reforma integral sobre el proyecto de ley de seguridad social. Bueno, pues se creó una comisión bicameral a propuestas nuestras, trabajamos durante 2 años y nada, perimió el proyecto ahí en la Cámara. Ahora bien, el Código Laboral que está en el Senado de la República, eso es una necesidad, aunque no esté presente el desahucio. Y eso es una necesidad porque la ley ya es de Trujillo, es una ley del 92 por ahí que viene arrastrando todas los hábitos desde Trujillo, y ya entonces, por ejemplo, esa ley del Código Penal, una persona que es despedido injustificadamente, sí o no, dependiendo de lo que diga el que se despidió, se le vende el caso, él se lo vende a un abogado cualquiera y se ausenta del caso, y ese abogado lleva casos penales, lleva casos laborales que hasta quiebra la empresa. Eso no podrá pasar ahora en el nuevo código. Entonces yo pienso que las partes, aunque la comisión del Senado ha hecho un ejercicio importante de recibir todos los sectores, yo pienso que con la nueva designación de un ministro de Trabajo vamos a tener en esta legislatura la modificación. Pero ahí está, como usted decía, la ley de agua, que es un arrastre igual que el Código Penal. Legislatura tras legislatura, legislatura tras legislatura, se queda la ley de agua y entonces la sociedad está arrastrando simple y llanamente que tenemos 2 congresos, arriba y abajo, simple y llanamente reunidos para coger préstamos, para ratificar préstamos, para hacer fideicomiso y para nada más. No hay una ley importante que se haya llevado a cabo en los últimos 3 años que haya aprobado ese Congreso Nacional. Mire, diputado, ¿cuáles son los resultados que ustedes creen o consideran que podrían venir de esa negativa de los partidos, o ya aceptación sin querer queriendo de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional con respecto a los candidatos independientes? Bueno, lo más importante aquí es que ya eso es una realidad porque es una sentencia que no tiene apelación. Pues lo justo es que entonces esas candidaturas independientes tengan que tener los mismos requisitos que tienen los partidos o agrupaciones políticas para llevar candidaturas. Entonces lo que pretendemos es, y están de acuerdo todos los partidos, que se va a modificar la ley electoral para adecuar las candidaturas independientes, ponerle plazo de inscripción, ponerle cada uno de los detalles que tienen los partidos para inscribir candidaturas y que ellos puedan tener esos plazos, y a Dios que reparta suerte, que vengan los candidatos. Pero ese no es un problema, yo pienso. ¿Por qué? Porque si hay un candidato que no es puro, que es del narco, no se va a ir como candidatura independiente. Esas personas se escudean en los partidos políticos para poder esconderse. Por tal razón yo pienso que no hay que tener miedo a esto si se le ponen
las condiciones a las candidaturas de qué se debe hacer, qué no se debe hacer y que cumplan los plazos. Mire, ¿cómo se sienten ustedes los diputados con la cantidad de artículos que ha ido eliminando el Tribunal Constitucional de algunas leyes? Por ejemplo, la propia ley electoral, que se viene anulando artículos desde que se aprobó. Recuerdo que uno de los primeros artículos que se eliminó fue cuando Leonel Fernández salió de Fuerza del Pueblo. Hubo un recurso porque se quería impedir que él fuera candidato. Y así fueron eliminando una serie de artículos y esa ley quedó prácticamente destartalada y hubo que someter otro proyecto de ley. ¿Ustedes creen que hay un cuestionamiento a la labor del legislador por la cantidad de leyes que han sido afectadas en función de las modificaciones que le ha hecho el Tribunal Constitucional? Mire, la ley del régimen electoral tiene, yo creo que son 14 artículos que se han declarado inconstitucional. Sí. Me parece que 14 artículos. Por tal razón, es necesaria una modificación de la ley del régimen electoral, que la Junta ha estado en un proceso importante. No obstante a eso, se modificó la Constitución, que aunque va a regir para el 32, ya hay que entrar en esos aprestos de modificar esa ley, porque es un mandato constitucional. Y entonces, con las candidaturas independientes, es obligatorio que tenemos que adaptar ese órgano ya a la sentencia. No obstante a eso, es importante que le diga que en la Fuerza del Pueblo hemos estado haciendo ejercicio precisamente para los diputados de la Fuerza del Pueblo someter ese proyecto de modificación a la ley de régimen electoral. Hay una cantidad inmensa de diputados que han sometido un proyecto de ley para eliminar el método Hon como conteo, y ese proyecto lo sometió el diputado José Horacio Rodríguez, ya él no está, pero perimió y volvió y se sometió a través de otros diputados, y entonces estamos trabajando en esos procesos. Pero vuelvo y repito, hay un consenso entre los partidos, entre todos los partidos, para someter una reforma a la ley del régimen electoral para adaptarla a las candidaturas independientes. ¿Por qué ustedes no aprovechan y retoman un proyecto de código electoral que sometió la Junta Central Electoral para agrupar todo ahí y darle la fortaleza que necesita esta legislación? El presidente de la Comisión de Junta Central Electoral es Elías Wessing, y él mismo había sometido un proyecto de un código electoral que había estado trabajando en el Congreso anterior. Yo creo que perimió, pero no sé si lo ha empezado a trabajar. Que me parece que ese tiene un muy alto parecido al que depositó la Junta, que tiene muchísimas cosas importantes que podrían ser conocidas quizás, y tal vez la Junta lo someta ahora en esta modificación que va a tener, porque es un compendio que tiene que venir junto a agrupaciones políticas y régimen electoral para que podamos tener entonces unas elecciones diáfanas y transparentes en el proceso que vamos a tener en el 28. Diputado, permítanos hacer una breve pausa para cumplir con unos consejos comerciales. Adelante, director. Vamos conversando con el diputado Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja. Diputado, mire, ayer decía el expresidente Danilo Medina algo que debe ser preocupante. Preocupante porque lo estamos viviendo y porque lo dice alguien también que ha pasado por la conducción del Estado. Decía el presidente Medina ayer que le preocupan dos temas y que el liderazgo político nacional debe sentarse a discutir esto y buscar una salida. Número uno, el tema eléctrico, el hoyo eléctrico de 1.500 y pico de millones cada año, 1.500 y pico de millones de dólares cada año, y el tema de la deuda, el nivel de la deuda y la cantidad de recursos que hay que destinar cada año para pagar solo intereses. Y él decía que este año, por ejemplo, se va a pagar casi lo que hay que entregarle a la educación, que son casi 300 mil millones de pesos cada año, solo para pagar los intereses de la deuda. Y que en función de esa situación hay que sentarse porque si no el país va a un despeñadero. ¿Están ustedes, los políticos de oposición, conscientes de esa necesidad? ¿Estarían en disposición de sentarse a dialogar con el oficialismo, quizás con sectores empresariales en una gran cumbre que permita buscar algún tipo de medidas o determinar algún tipo de medidas que le dé la capacidad al Estado de responder a sus necesidades y de quizás comenzar a pagar esa deuda que no nos lleva a una situación incómoda
que nos haga retroceder los niveles de desarrollo que hemos alcanzado en estos tiempos. Bueno, mire, lo más importante aquí es, vamos por partes. Lo más importante aquí es que hace aproximadamente 4 años, cuando el PRM toma el poder, el problema del sector eléctrico existía. Ahora bien, las personas tenían luz en su casa 24 horas. El sistema de electricidad se ha ido descalabrando de una forma tal que hoy día tenemos tandas de apagones de 6, 7, 8 horas en sectores. Pero el gobierno del PRM no ha construido ni siquiera 1 kilómetro de redes eléctricas. Es una base fundamental para que la electricidad llegue desde las nuevas plantas que se están instalando hasta las distribuidoras. Ni un kilómetro. Nada. Bueno, la red nacional eléctrica, la red nacional, que es por donde se transmite la energía desde la planta. ¿Se refiere a la red de transmisión o de distribución? De transmisión. Porque aquí dijo, usted está sentado, aquí dijo el señor Martín Robles Murillo, que es el administrador de ETED, que ellos han invertido, creo que 28 proyectos de distribución, de redes de transmisión, han invertido creo que 22.000 millones de pesos. ¿No fue así que dijo Giovanni? Sí. En 28 proyectos. 25.000 millones de pesos. En 28 proyectos. Es decir, que ellos parece que han construido. Usted no estará equivocado con la transmisión, con la distribución. No, yo estoy claro en lo que le estoy diciendo. No, la red donde se transmite donde se transmite desde la planta que la genera hasta las distribuidoras es estatal. Todas las generadoras eléctricas privadas tienen que pagar un FIT al Estado para usar esa red. Ahora bien, se han recaudado más de 30.000 millones de pesos en estos 4 años y no han invertido. Estará guardado, no sé dónde está, en 1 kilómetro de red. No se ha construido. Es que él dijo que han construido 28 proyectos de transmisión. Eso sería bueno que lo explicase. ¿Dónde se han construido? Porque eso no es cierto. Y todos los factores de la comisión, de la Secretaría Eléctrica de la Fuerza del Pueblo, que nos juntamos y conversamos sobre esto, ese es uno de los problemas, que no se ha construido 1 kilómetro de distribución. Otra cosa es que nosotros como Congreso Nacional, el Congreso del PRM, en estos 4 años y medio que tienen se le ha aprobado alrededor de 550 millones de dólares para el sector eléctrico. Y hoy tenemos más apagones, los apagones son más eléctricos, y las pérdidas que las recibieron en 24 hoy rondan alrededor del 47%. De cada 100 pesos que recibe la generadora, el Estado pierde 47 pesos. Eso es un barril sin fondo que no existe ninguna explicación de por qué el gobierno no se ha abocado a resolver esa problemática. Diputado, si el presidente ahora mismo, en estos instantes que lo está escuchando usted, es el vocero, le dice, mire, dígale a su líder, Leonel Fernández, que nosotros vamos a hacer por otra vía, mandándole a ese actor el liderazgo nacional, que lo voy a convocar a una reunión para ver cómo resolvemos el dilema del eléctrico. Y de ahí de una vez mandar a buscar 1.500 millones de dólares en préstamos. Mire, lo que pasa es lo siguiente. Y si algo dijo el presidente Medina ayer que tenía toda la razón, fue con el sector eléctrico. Con Punta Catalina se designaron hasta una comisión de notables en el país. Y esa comisión donde estuvo, no voy a mencionar nombres, y todos sabemos que esa comisión para hacer un levantamiento de Punta Catalina con una auditoría, entonces se descubrió que Punta Catalina no había habido una corrupción. Pero el PRM insistió y satanizó a Punta Catalina de una forma tal que todos los dominicanos nos creímos que era verdad que ahí había corrupción, que la mitad era mucha. ¿Qué ha pasado? Punta Catalina, llega el PRM y el administrador de Punta Catalina que estaba en ese entonces dejó una licitación hecha para el carbón. Y cuando se terminó esa licitación, por incapacidad, por no sé qué, por lo que fuese,
Se perdió esa licitación de comprar el carbón y duró la planta apagada, que se fue a pique más de 3 meses y hubo que comprar el carbón entonces 3 veces más caro. Y ese proceso le costó al Estado más de 300 millones de dólares por la incapacidad del gobierno del PRM. El gobierno del PRM no ha tenido la capacidad de trabajar en el sector eléctrico. Ya pasó un ministro, ahora tenemos otro, está un administrador de Punta Catalina que maneja todo el sistema, pero que ya ese administrador que está en Punta Catalina, que está manejando el sistema, que es don Celso Marrancini, ya estuvo en el sector eléctrico y fue un fracaso. Entonces, el PRM no ha hecho absolutamente nada para corregir la problemática que tenemos en el sector eléctrico. Pero esos son 2 problemas los que les he planteado como para que ustedes se preocupen, el nivel de endeudamiento y la situación energética. No, espérese, el nivel de endeudamiento es el otro tema. El nivel de endeudamiento es que lo que se ha invertido en este gobierno en obra de capital es 2.7% y hemos tomado alrededor de 26,000 millones de dólares en préstamos y ahora tenemos en este presupuesto 38 préstamos más por alrededor de 5.400 millones de dólares que van a ser tomados. Eso es para pagar la deuda, diputado. No, para apoyo del presupuesto. 240,000 millones de lo que vamos a tomar van a ser para pagar deuda. Pero usted cree, porque lo que ocurre es que cada año hay un presupuesto deficitario. Ahora que tiene 351,000 millones de déficit. Se viene tratando hace mucho tiempo. Viendo esa parte, ¿es necesario que nos aboquemos a una reforma fiscal? Porque hay que devolver al Estado la capacidad de por supuesto que tenemos que abocarnos a una reforma fiscal y estamos de acuerdo. Y la fuerza del pueblo está conteste que hay que abocarse a una reforma fiscal, pero una reforma fiscal seria, que el gobierno debe sentarse y no estar mandando proyectitos por abajo como lo están haciendo. Es sentarse, abocarse a una reforma discutida con todos los sectores, el sector productivo, los consumidores, los partidos de oposición y hacer una reforma verdaderamente y dejarse de este relajito de estar aumentando peaje primero y después haciendo tal cosa, dando un decreto y después a los 3 horas quitándolo para atrás para recoger pesitos. No, eso no. Mire, diputado, aparte, independientemente de la honestidad, la transparencia, la seriedad, la pulcritud del presidente de la República, ¿cómo usted evalúa su gobierno? El gobierno de Luis Abinader tiene muchas luces, pero también tiene muchísimas sombras. El presidente ha hecho ha tenido muchos avances, muchas luces, pero también ha tenido sus sombras importantísimas. En materia de migración tenemos una problemática grandísima, la inmigración haitiana. Pero se están sacando 10,000 haitianos mensualmente, ¿y cómo es eso? Pero en los periódicos y la realidad. No, pero yo vi el general, ¿cómo se llama? No, hombre, no, eso no es cierto. De esas guaguas amarillas llevando haitianos por pipa. Y entrando por el otro lado. Y otorgando, en el año pasado se otorgaron 148,000. Pero eso residencia permanente. Pero esos, el cónsul y el embajador están aquí, no están allá. No están cerrados los consulados. Están cerrados. Es ilegal que están viniendo. Okay. Es ilegal. Y todos lo vemos por la finca, por los lugares. Es bueno ir a la frontera. Un muro que se empezó a construir. Esto es importante. Pero el presidente lo señaló. Me gustaría que el pueblo dominicano escuche esta belleza. Cuando se empieza a construir el muro en la frontera, en todas las encuestas, esta emisora tiene una casa encuestadora. En todas las encuestas, el apoyo al muro rondaba el 95%. Y hoy día, el 27 de febrero, cuando el presidente va a la sala de la Asamblea Nacional a dar estas memorias, lo que presenta es unos ganaderos de que el muro ha servido para la contención de que no le robaran el ganado. Se desvirtuó entonces la realidad de para lo que se construyó el muro. Ya ahora es para que no se robaran el ganado de los dominicanos, que está muy bien, pero ese no fue el objetivo principal por la que se inició la construcción del muro. Por tal razón yo pienso, y se inauguró 2 kilómetros, inició con un presupuesto de 1.055 millones y ya va por alrededor de 1.600 millones y el muro no se ha terminado. Mire, finalmente, de manera breve, se me acaba el tiempo.
La Fuerza del Pueblo ahora entra en su Congreso Elector. Exactamente. ¿Tiene usted alguna aspiración de manera tanto en lo municipal, ¿verdad? Usted pertenece al municipio de Santo Domingo Este, como en los órganos de dirección nacional del partido? Vamos por parte. Yo soy el vocero actualmente de los diputados del bloque de la Fuerza del Pueblo y soy miembro de la dirección central. Mi aspiración ahora es aspirar realmente a la dirección política, ya que iremos a un proceso importante. Son 60 miembros que tiene la dirección política, pero de eso se ha reservado el 20%. Estatutariamente está escrito, y iremos por un proceso de escoger para la dirección política. Vamos a escoger 45 miembros, y para la dirección central tiene una matrícula de 1.500 miembros y se va a escoger alrededor de 800, 900 miembros. Bien, gracias al diputado Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo y dirigente de esa organización política. Nos vamos por hoy, regresamos mañana aquí en Contraviento y Marea. Buenas tardes.